Lista, Luzma. Perfecto. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Luz María Villegas y a nombre de FinTech México quiero darles las gracias por sumarse el día de hoy a este webinar. Agradecer también a Infinite por organizar este webinar titulado ¿Qué nos dice un número de teléfono sobre la identidad digital de un posible cliente? En este webinar vamos a conocer la información que se puede obtener sobre la identidad de un posible cliente a través de su número de teléfono. Y durante la sesión se realizará un ejercicio de obtención de datos de riesgo de un número de teléfono para comprobar la utilidad de esta evaluación en la fase de onboarding digital. Nos acompañan en esta ocasión los expertos de Telesign Latam, que tenemos a Roberto Pérez, Enterprise Accounts Director de Telesign Latam, y Fabio Roque y Tarek Osman, Solutions Engineers de Telesign también. Así que sin más preámbulo, cedo la palabra a Roberto Telles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias, Luzma. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar este webinar. Antes que nada, le pregunto a Luzma, ¿estás viendo mi pantalla? ¿Ya se ve en tu consola para poder Sí, comenzar? sí, yo la veo. Perfecto. Excelente. Bueno, muy bien, pues gracias. Gracias a todos los participantes. Nosotros somos el equipo de Telesign en México y Latinoamérica. Como bien dijo Luzma, estamos aquí gente de la parte de negocios y gente de la parte también de ingeniería de soluciones. Y de lo que les vamos a hablar el día de hoy es en principio de qué es lo que hay detrás de los números telefónicos para poderlos manejar como parte de un elemento para identidad digital. No es ninguna sorpresa que el día de hoy la mayoría de las compañías fintech y de cualquier otro sector utilizan los números telefónicos para autenticar a un usuario, para enviarle un mensaje SMS que el usuario contesta o responde en la pantalla o en el mismo intercambio de mensajes para poder autenticarse. Entonces, resulta ser un elemento muy relevante para la operación desde la originación de nuevas cuentas de los clientes de las empresas fintech. Lo que vamos a ver el día de hoy es qué hay detrás de un número telefónico. ¿Por qué es importante también ver desde la perspectiva de cómo podemos utilizar un número telefónico para mejorar los procesos de autenticación y de enrolamiento, así como también para saber qué riesgos tienen los números telefónicos que pudiéramos identificar con, con la ayuda de soluciones de verificación para poder identificar entonces de esa forma que estamos pudiendo estar en riesgo de dar de alta o de permitir el enrolamiento de un usuario riesgoso. Tanto Fabio como Tarek me van a apoyar. Vamos a hacer algunas demostraciones interesantes de lo que se puede obtener de información de estos números telefónicos y también, pues, obviamente buscaremos responder a sus preguntas en el momento que sea adecuado. Pensaría, si ustedes no tienen inconveniente, en que las preguntas las pudiéramos contestar hacia el final, para que la presentación fluya y tengan ustedes tiempo de hacer las preguntas adecuadamente. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo primero que quiero comenzar es por generar una primera encuesta, ¿sí? Entonces, aquí déjenme por favor desplegarla. Les quiero pedir si nos ayuden a responder cuántos números de teléfono móvil han tenido ustedes a lo largo de su vida. Puede ser, pues obviamente desde que la mayoría de ustedes seguramente pudieron ver en su vida desde la juventud números telefónicos, algunos nos tocó ya un poquito más adelante, pero quiero preguntarles si pueden ayudarme a generar esta encuesta. ¿Cuántos números han tenido, no? A lo largo del tiempo que llevan de vida, más de 3 números, 2 números. Esto es importante y ahorita obviamente les voy a decir por qué. Así que vamos a dar 30 segundos para contestar esto, por favor.
Bien, creo que están contestadas todas. ¿Qué es lo que nos dice la primera encuesta que les presentamos? La importancia del número telefónico en nuestra vida personal. A diferencia de un correo electrónico o algún otro tipo de identificador ahora de los llamados digitales, el número telefónico normalmente nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos conviene estar en contacto con gente que nos conoció o que conocimos de algún otro lugar de trabajo, de a la universidad. Y entonces resulta que el número telefónico se vuelve de alguna forma parte de del acompañamiento de nuestra vida digital y que queremos mantener en la medida de lo posible para no tener, pero no perder contacto Eh, con nuestra gente. Robert, Entonces, sí, la, sí. la slide no ha avanzado, entonces para que le des siguiente. No, estaba yo viéndola. Sí, no te preocupes, gracias. Adelante. A lo mejor lo que no hice fue compartirle los resultados. Aquí están los resultados de la encuesta. Entonces, sí, gracias, Jerry. Vamos entonces a continuar. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué nos dice un número de teléfono sobre la identidad digital de un posible cliente, del usuario que trata de enrolarse a nuestros servicios? ¿Qué información nos puede servir y para qué al momento de identificar esos datos? Y vamos a hacer una demostración de cómo podemos obtener acceso a esa información o esos datos digitales, señales digitales de los números telefónicos. Entonces vamos a comenzar por algo primordial. ¿Cómo está el uso de la telefonía móvil relacionada con la identidad digital a nivel mundial? Primero, hablemos de algunas estadísticas. Se estima que hay más de 5,000 millones de números asignados a suscriptores de telefonía móvil a nivel mundial al año 2020. Cerca de 5,000 millones, es decir, aproximadamente un 75%, quizá un poquito menos, del número de habitantes a nivel mundial. De esos, cerca de 3,000 millones de esos números telefónicos se estima que podrán ser utilizados para la identificación como un elemento primario de identificación digital de las personas hacia 2024, es decir, más de la mitad, el 60% de esta cifra, podrían estar utilizando estos números para su identificación primordialmente en medios digitales. Los números telefónicos tienen detrás, digamos, de lo que nosotros no vemos y que hoy vamos a explicar, cerca de 2,200 señales de identidad y de comportamiento digital. Esto resulta muy relevante porque hay muchas de esas señales que nos pueden dar indicios y nos pueden llevar al descubrir la identidad digital de la persona que es la poseedora o la tenedora de ese número telefónico. Cerca del 78% de usuarios de telefonía móvil a nivel mundial ya tienen el uso de un smartphone, ¿sí? Entonces, cerca de esos 5,000 millones, el 78% son usuarios de smartphone. Y quiero mostrarles cómo ha ido creciendo el uso de los smartphones a partir de los últimos 5 años, del 2016 al 2020, en este caso la información que está disponible. Se pasó de un 49,35% hasta un 78,05%, es decir, creció más del 50% la adopción de teléfonos de smartphones en ese periodo de 5 años. Y esto que nos o que nos da a entender que hoy las capacidades de identificar a una persona a través de un elemento como lo podría ser el número digital, el teléfono digital y las funcionalidades de un smartphone son mayores, ¿sí? Vamos a ir adelante. ¿Cuál es la importancia del número móvil principalmente en el sector de fintech? Pues bueno, no es sorpresa que el número móvil es un identificador que se ha vuelto el elemento de identificación prácticamente por defecto en lo que es la economía digital. Y obviamente las fintech están envueltas en eso. Hoy en día no se piensa de cómo podemos interactuar con un usuario que no sea a través de ese teléfono móvil y sobre todo identificarlo como tal usando el número telefónico. Los usuarios, como lo dice el siguiente punto, se autentican con él. Hoy en día el proceso de autenticar a un usuario para que podamos enrolarlo en nuestros servicios es principal y primordialmente por el número telefónico. El usuario puede cambiar el número telefónico, el dispositivo telefónico las veces que sea necesario, pero el número sigue siendo su identificador para poder recuperar sus cuentas o poder acceder a sus servicios cambiando de teléfono.
no es ninguna sorpresa decirles, y ustedes lo saben mejor que yo, que el número, en este caso, la parte digital, la inclusión digital y financiera de esos nuevos usuarios que buscamos ingresar al sector financiero, o más bien al sector económico, a través de las compañías fintech, pues prácticamente se da así, o sea, se permite que haya más usuarios porque han adoptado precisamente la telefonía móvil, y sobre todo los smartphones en lo largo de los últimos años. Pero importante también mencionar que el número telefónico también describe, más allá de simplemente el identificador como número. Roberto, Sí, señor. estás en mute. Puede cambiar. Lo siento, ¿ahí me escuchan? Yo sí, yo estoy bien. Sí, sí, escuchamos. Sí, se escucha. Perfecto, bueno, perfecto, entonces gracias. No te escuchamos. Ah, O então, creo, perdón, sí, a lo mejor es tu conexión, Fabio, a ver si puedes revisarla. Las demás personas sí me escuchan. No, estás lista. Perdón por esto. No hay cuidado. Perdón. Entonces, un número telefónico describe un comportamiento digital, que es lo que vamos a ver a partir de este punto. Un número telefónico con información obtenida directamente de las redes de los operadores móviles nos da acceso a describir un comportamiento que, si sabemos y obviamente si obtenemos los datos, los elementos o señales adecuadas de ese comportamiento, podemos identificar elementos riesgosos antes de que provoquen un problema de operación fraudulenta, de operación sospechosa que pudiera llevar a un fraude en las operaciones de las empresas fintech. Eso es parte de lo que vamos a ver con esta presentación. Vamos a empezar. ¿Qué información es factible obtener de un número móvil? Y voy a ir indicando por qué es importante. Por ejemplo, van a ver una lista de 10, 12 de componentes de datos, pero no son todos, obviamente son de los más relevantes, y les voy a explicar también cómo se utilizan o cómo los podemos utilizar para identificar un comportamiento anormal. En primer lugar, ¿cómo define un comportamiento anormal? Un comportamiento que, desde la perspectiva de un ser humano, de un usuario regular de la telefonía móvil, es un comportamiento. En este caso, el comportamiento normal es algo que no se asemeja a cómo un ser humano utiliza un teléfono. Normalmente, ustedes lo saben, tienen su teléfono móvil prendido, algunas personas lo apagan en la noche, pero cuando lo encienden se conecta a la red, hacen algún tipo de navegación, algún tipo de envío de mensajes, algún tipo de llamadas, y entonces vamos a ver cuál sería el comportamiento que podemos evaluar para determinar que hay algún tipo de actividad sospechosa. Primero, hay algo que es la tenencia del servicio. ¿Desde cuándo se tiene el servicio, se ha dado de alta con el operador? Este dato también resulta importante en muchos sentidos porque nos da a entender si el usuario se registró hace poco, si ese número fue registrado hace muy poco tiempo. Ustedes saben que aquí en México, o por lo menos en varios países de Latinoamérica, incluyendo México, no es una obligación dar de alta los nombres y los datos de identificación de quien puede comprar un chip en alguna tienda de conveniencia, por ejemplo. Entonces, se pueden tener números de prepago sin identificadores de personas. Eso es un problema y es algo que se trata de arreglar, o se trató de arreglar, con el reciente tema del PAN-OUT, ¿sí? De tener un registro de los tenedores de líneas telefónicas. Eso no ha terminado, se suspendió por temas que atentaban a la privacidad, pero sigue siendo una necesidad desde el contexto de la seguridad pública. Entonces, la tenencia del servicio es algo que, independientemente de que no tengamos el nombre, los apellidos, la dirección de la persona, sabemos desde cuándo se dio de alta. Esto para efectos de saber si el número tiene ya un tiempo de haber sido asignado, o incluso para temas de cobranza. Muchas empresas, muchas personas nos llegamos a quejar de que cambiamos de número, contratamos un número nuevo, nos reciclan, es un número a veces reciclado por la compañía operadora, y resulta que nos están llamando para cobrarnos deudas de la persona que tuvo ese número anterior. Entonces, saber la tenencia, desde cuándo comenzó la tenencia de servicio, es importante para poder descartar ese tipo de situaciones, o para poder tomar determinaciones sobre si podemos confiar en la persona que trata de darse alta en nuestro servicio, en nuestra plataforma digital.
muy interesante y muy importante, y lo vamos a ver el día de hoy, si este es un número móvil asignado, es decir, por la compañía telefónica, o llega a ser un número falso, ¿sí? Si es un número de voz over IP, que no tiene nada que ver con la operadora de telefonía móvil y que puede estar siendo usado para registrarse en nuestros servicios. Es parte de lo que vamos a ver en la demostración. Si ese número está activo, si para el operador existe el número o ha sido desactivado. También es importante porque se llegan a utilizar números desactivados para enrolarse a servicios y en algún momento pues eso también es una señal de que pudiera ser algo riesgoso. Si el número ha sido visto en la red del operador, ¿y cuándo fue la última vez? Porque puede ser que el número sea real, pero el número puede estar sin haberse conectado en los últimos 3 meses. Eso no es un comportamiento normal de una persona que pretende dar de alta una cuenta con nosotros, de abrir de solicitar un crédito, de abrir, obviamente, pues de abrir una cuenta. Ese es un indicio de que los datos que nos está dando el cliente pudieran no ser muy eh, pudieran no tener los elementos de confiabilidad adecuados de un ser humano que, como les comenté hace un momento, utilizamos los números telefónicos de una manera muy regular. Si el teléfono ha sido visto por última vez hace muy poco tiempo y con mucha actividad, ¿esto qué quiere decir? Que el teléfono no lo habíamos visto, no habíamos visto tráfico de él, por lo menos en los últimos meses y de repente apareció. O sea, a lo mejor fue adquirido el día de ayer y de repente lo vemos viendo haciendo mucha actividad. No solamente no hablo nada más actividad de llamadas, sino envío de mensajes, sino actividad incluso de verificación o de enrolamiento, que eso también se puede identificar a través de la recepción de mensajes de ese tipo, de mensajes de verificación. Y entonces hay teléfonos que están haciendo mucha actividad. Entonces son utilizados para dar de alta muchas cuentas en uno o en varias plataformas de servicios digitales. ¿Qué otro elemento puede ser? Si tiene un muy bajo número de llamadas completadas, ¿sí? Como ustedes saben, quizá tengamos un teléfono en el que no hacemos llamadas, pero el día que se llega a hacer una llamada tiene una duración pues, regular. Ese número puede ser que no lo estemos utilizando para llamadas a nuestra familia, si lo tenemos pues para hacer algún tipo de pruebas o es el número del trabajo y no nos hablan, pero de todos modos el conectar todos estos elementos que les estoy indicando, todos estos puntos, nos va a dar al final una calificación de ese riesgo. Si el número no lo vemos conectado a la red del operador, si ese número lo vemos hace mucho que no está conectado, se dio de alta hace muy poco y además no tiene ya un número de llamadas completadas en base a un comportamiento humano, estamos enfrente de un número que puede generarnos un problema en este sentido, en el enrolamiento a nuestros servicios digitales, que puede ser que posteriormente tenga una actividad riesgosa. Si el número ha tenido mucha actividad en los últimos 90 días, más de lo de un humano promedio, ¿qué puede ser que un número esté siendo utilizado para hacer llamadas automatizadas, para generar spam, si está mandando muchos mensajes de SMS? Ese tipo de actividad también se califica como una actividad riesgosa. Si ha tenido mucho tráfico de verificación en los últimos 90 días, es decir, si es un número que se está usando constantemente para ingresar a plataformas digitales, a servicios digitales, a redes sociales, y estamos viendo constante movimiento de mensajes que entregan códigos de verificación, por ejemplo. Si ese número ha tenido acceso a sitios o servicios riesgosos, es decir, sitios que nosotros, como una compañía que verifica este tipo de servicios, consideramos y hemos calificado como riesgosos. Números en donde, por ejemplo, se pueden contratar números falsos, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Desde mi número telefónico yo puedo contratar un número desechable para recibir a lo mejor algún código o para tener una segunda línea de manera temporal. Si este tipo de números telefónicos han tenido acceso a ese tipo de aplicaciones o ese tipo de servicios, también nosotros lo podemos saber. Si el número ha tenido un alto volumen de tráfico de verificación en este tipo de servicios riesgosos, se está dando de alta constantemente en este tipo de servicios riesgosos. Y si el número ha tenido llamadas con duración irregular en los últimos 90 días. Les acabo de dar un grupo muy pequeño de elementos de los más de 2,200 aproximadamente que podemos tener acceso a un número telefónico para que se den cuenta de cuánta información se puede recolectar de un número. Ustedes dirán, oye,
qué bien, qué bueno que se pueda adecuar, pero porque para mi negocio esto qué implica, cómo lo puedo utilizar, de qué manera me puede beneficiar el saber esta información. Vamos a hacer una demostración y a dónde queremos llegar a que ustedes vean cómo se utilizan estos números riesgosos o estos elementos que vemos en la pantalla de riesgo para perpetrar actividades sospechosas o maliciosas en las plataformas digitales, entre ellas las plataformas fintech. Entonces, vean un ejemplo de cómo una plataforma de identificación o verificación de riesgo o de reputación puede actuar para detectar estos números. Tenemos esta plataforma de e-commerce que vemos en la pantalla de este móvil. El usuario selecciona crear una cuenta, ingresa sus datos, que pueden ser datos sintéticos o datos falsos o robados o suplantados de alguna persona. Y entonces aquí en lo que empieza un proceso es de verificar qué tan riesgoso es este usuario en base a su número telefónico. Vamos a validar cosas como las que vimos en la pantalla anterior, la velocidad del número de teléfono, es decir, cómo se mueve, si es un movimiento muy esporádico o si al contrario se está haciendo pasar o está haciendo verificaciones constantemente, lo que habíamos hace un momento. Si el patrón de tráfico que nos presenta es un patrón irregular, no es el patrón de tráfico de un ser humano utilizando su número telefónico. Si se trata de un número real, en principio, o sea, si este número pudiera no ser un número móvil, sino un número de voz sobre IP. Y si la búsqueda también de una base de datos de fraude a la que nosotros tenemos acceso y también hemos conformado, pudiera ser que este número ya lo hayamos visto actuando contra algún otro de nuestros clientes en el tema de identificar o de tratar algún tipo de actividad riesgosa. Y los atributos de datos del teléfono. Entonces, vamos a ver que con esto vamos a poder alcanzar una calificación en cuestión de menos de un segundo, en donde vamos a saber si todas estas categorías de las que yo les he comentado en estos últimos minutos se combinan para brindar o para establecer que hay un factor de alto riesgo. Ahorita en unos momentos van a ver actuando en vivo esta calificación. Entonces vamos a saber si un número estaba en una lista negra, si tiene baja actividad, si sus llamadas son irregulares, si no ha sido visto en los últimos 2 meses. Vamos a saber ese tipo de datos y los vamos a combinar en cuestión de un segundo para poderles presentar a ustedes una calificación del riesgo de ese usuario, que normalmente donde se hacen este tipo de calificaciones, principalmente en temas de onboarding, pero también se hacen en otras partes del proceso de la experiencia del cliente, como puede ser en el cambio de datos o incluso en una transacción, como lo están viendo en algún momento de que pudiera ser que no sea necesario dar de alta al usuario, sino hasta que está haciendo una transacción. En algunos e-commerce así sucede. Y entonces, pues también los diferenciaremos de una actividad de un usuario regular, que se asemeja más a la actividad de una persona en el uso de su teléfono móvil, ¿no? Que es una persona que se conecta, que hace llamadas regulares, que se conecta a servicios y mensajes de sitios pues calificados también de manera positiva. Y entonces todo este proceso que ustedes ven de evaluar cerca de 2,200 diferentes señales de identidad, lo hacemos en menos de un segundo para proveerles una información como esta, como calificación, para saber en principio que están interactuando con una identidad que desde la red de los operadores móviles y desde la información que nosotros como compañía hemos ido generando, se califica como de alto riesgo. Y así, ustedes, si el usuario tiene una buena calificación, puedan pasar a los demás procesos de validación de identidad, ¿sí? Tenemos también, como parte de los servicios que nosotros ofrecemos, validación de que si ese número está activo, si ha sido asignado por el operador, si este número no ha sido portado o incluso si este número para muchos servicios financieros de la actualidad, el tema de SIM swap o de intercambio de SIM llega a ser un tema cada vez más preocupante, si ese número ha sufrido algún intercambio de SIM y se pudiera estar haciendo la suplantación del número completo de un usuario al que le quieren obtener o le quieren sustraer sus recursos de sus cuentas digitales. Y entonces, obviamente, ya podríamos pasar a que un usuario pueda recibir un mensaje y pueda él ingresar su código. Más adelante, ya al final de la sesión, les voy a hablar de algo que viene próximamente y que presentaremos en México, donde ya no va a ser necesario
con este tipo de servicios, tener que enviar un SMS y que el usuario lo ingrese, porque también ese es un punto ahorita de riesgo. Van a ver un nuevo servicio mediante que el usuario va a agregar solamente, este es mi número telefónico, y con el número que el usuario ingrese, vamos a hacer una verificación con el operador y vamos a verificar si efectivamente se trata de ese número. Ahora, al final de esto lo veremos. Ahora sí, pasemos a la disyuntiva. ¿Qué está pasando con el tema de los números que les acabo de hablar, de los números riesgosos y en muchos sentidos números falsos? ¿Cómo están afectando la relación entre la prevención del fraude y la identidad? Hay un problema que se presenta cada vez más porque es muy sencillo de realizar. No es un problema nuevo, no es una situación que se haya vuelto de repente de mayor, que no hubiera existido y que hubiera sido algo novedoso, sino que es algo que ya viene, que son las cuentas falsas. Las cuentas falsas son aquellas que utilizan datos que no son reales. Una cuenta de correo que no existe o que es desechable, ahorita vamos a ver el concepto de desechable, o un número telefónico desechable. Entonces, esto ha ido creciendo tan así de que el 48% del fraude está proveniendo de cuentas nuevas que tienen menos de 7 días de creadas, ¿sí? Entonces, es importante ver cómo los atacantes intentan capitalizar la creación de nuevas cuentas en un periodo corto de tiempo, con estos 7 días. Y ha habido una cantidad de pérdidas importantes por los fraudes de identidad sintética. Quisiera yo, pues obviamente, tener la posibilidad de decirles cómo se resuelve esto. Hay muchas formas y hay muchos elementos, pero uno de los que está representando una mejor opción para resolver este problema de las pérdidas por identidad sintética es la verificación de identidad de los datos digitales, entre ellos el número telefónico. Y mucho del tráfico, déjenme decirlo hoy, interesantemente, el número de cuentas falsas creadas no son creadas por usuarios regulares o personas, son creados por redes bots, es decir, por programas que utilizan terminales telefónicas o no telefónicas para poder crear esas cuentas de manera automatizada. Entonces, estos son problemas que se van viendo más o menos en alguna otra región del mundo. Mucho se ve en el tema de Europa, el tema de los bots. En Sudamérica también es un tema y en México ha comenzado a verse actividad de ese estilo. Y entonces esto va en contra de lo que sería la fricción. ¿Sí? Es decir, a medida que nos protegemos más contra este tipo de elementos, empieza la fricción contra el usuario, que muchas veces decide no continuar con muchos de los procesos de enrolamiento. Y lo que nosotros buscamos con este tipo de soluciones que les vamos a presentar es reducir esa fricción. ¿Sabían ustedes que ¿qué es un número falso? En principio desechable. Seguramente algunos de ustedes escucharon o conocieron las cabinas telefónicas, que habían en los 80s, en los 70s, en donde los usuarios compartían el número. Es decir, el número telefónico era asignado a esa cabina por la compañía telefónica y la persona la podía usar para hacer llamadas cuando no existía las cantidades de números telefónicos que hoy vemos. Hoy funcionan así los números falsos. Son números que están en sitios web que ahorita les vamos a mostrar disponibles para las personas. ¿Sí? En este caso, para que puedan ser utilizados, recibir SMS. Esto suena hasta cierto punto, pues, fácil de entender, fácil de creer. Obviamente son números que no existen en la red de un operador móvil, sino que son números que los utilizan, pues, para algunos fines que son genuinos. Por ejemplo, proteger la privacidad. Supongamos, obviamente no hablo de casos particulares, pero que quiero entrar a una red de citas y no quiero dar mis datos reales. Entonces, yo puedo contratar un número de estos desechables donde pueda recibir llamadas a través de una aplicación móvil y pueda utilizarlos para poder intercambiar con alguna persona. Son propósitos genuinos, algunos no tan genuinos como muchos de ustedes seguramente y yo los vemos. ¿Cuántas llamadas recibimos todos los días de call centers con números diferentes y que resultan ser del mismo banco, de la misma compañía? Son números precisamente que son desechables, son números que son intercambiables y que se ofrecen en grandes cantidades. Entonces, esos números vienen de redes de voz sobre IP, o bueno, en este caso de servicios de voz sobre IP, y como es de suponerse, también son muy empleados para
temas de extorsiones, temas de acoso de personas y obviamente la creación de cuentas falsas con propósito de fraude en plataformas de servicios financieros, de juegos electrónicos, etcétera, etcétera. Y hay una amplia oferta, sitios web que nos ofrecen estos números, aplicaciones que nos ofrecen estos números. Te dicen, oye, ¿qué número quieres utilizar en este caso? Y hacen una utilización de esos números de manera compartida. Si no lo estás usando ahorita, se lo asignan a alguien más. Y entonces este problema es algo que en el tema específico que nos toca hoy de las empresas fintech, pues aparece de manera más regular de lo que quisiéramos. Números que ustedes pueden elegir que cuestan menos de 1 centavo de dólar, 1.4 centavos de dólares para poder utilizar un número y recibir un SMS, ¿sí? Y esto pasa, como les digo, en diferentes industrias. Tanto ataca la banca, como el e-commerce, como la fintech, como los juegos, los videojuegos en línea. Entonces, es algo que nosotros buscamos atender. Es algo que nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a las empresas del sector fintech a reducir y, ¿por qué no? Y entenderlo también para identificar si existe ese problema como parte hoy de lo que han sido la creación de cuentas. Les voy a mostrar estos ejemplos. Vamos a pasar a la parte práctica de este webinar. Vamos a ver, por ejemplo, están viendo ustedes aquí en la pantalla un sitio web que ahorita también les voy a mostrar. Es un sitio web, como hay miles de sitios web de este estilo que tienen y que presentan números que ustedes pueden utilizar, son números falsos que pueden utilizar para efectos de algún tipo de verificación. Entonces me voy a cambiar de pantalla, voy a dejar de presentar esta parte. Si podemos aprovechar incluso Tarek o Fabio, por si me dicen si hay alguna pregunta que pudiéramos ayudar a responder. Déjeme chequear acá. Laura Cruz pregunta, ¿a qué se refieres con cuentas falsas? De acuerdo, perfecto. Claro que sí, Laura. Cuentas falsas son cuentas que utilizan datos no reales, o sea, que pueden ser suplantados, que pueden ser sintéticos, que significa que son cuentas que usan datos de personas reales, pero que los combinan. Por ejemplo, puede ser mi nombre con la dirección de Fabio y hasta la creación de las credenciales de lector falsas también. Entonces, o pueden ser cuentas que utilizan elementos digitales falsos. Puede ser que sí exista la persona, estoy suplantando la identidad de Fabio, pero para que no le lleguen mensajes a Fabio, oye Fabio, ¿te estás dando de alta en mi servicio financiero? Lo que voy a usar son números de teléfono y números de correo falsos. Vamos a ver el ejemplo de esos elementos falsos. Esos son las cuentas falsas, las que utilizan principalmente ese tipo de elementos. Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo. Déjenme, por favor, volver a compartir. Voy a volver a compartir aquí una página de internet, como está públicamente. Vaya, es una página, no estoy infringiendo ninguna situación de privacidad, es una página pública en donde se dice recibe SMS en línea. Y vamos a ver números de teléfonos en Estados Unidos. Si ustedes pueden ver, se van añadiendo números nuevos a cada momento. Vamos a hacer una prueba. Voy a elegir prueba de envío. Voy a elegir este número, este que está aquí, lo alcanzan a ver, California. Se añadió hace 6 días. Le voy a mandar un SMS desde mi número telefónico móvil. Este es mi número telefónico, va a aparecer por aquí. Como pueden ver ustedes, esta es la consola de la gente que está utilizando el número telefónico para hacer o para evadir algún tipo de autenticación en algún servicio, llámese financiero, redes sociales. Vean, ustedes pueden ver aquí que aquí recibió alguien un código de reset de su cuenta de Facebook, un nuevo login de diferentes lugares, con diferentes países. Entonces yo acabo de enviar un mensaje, vamos a esperar un minuto. De hecho, este es un mensaje de prueba que hice hace 33 minutos de este número, que es el mío, bueno, que es el que tengo aquí. Su acceso al webinar ha sido exitoso. Yo acabo de enviar uno hace 20 segundos, dice prueba de envío. Entonces déjenme hacer, la última vez tardó como 30 segundos, voy a hacer aquí un refresh de la página.
Vean ustedes aquí, hace 8 segundos se recibió de mi número, obviamente aquí en México, prueba de envío. Este número, vamos a suponer que es el que ustedes le dan, el usuario, en este caso la cuenta falsa, le da a su servicio, que se va a dar de alta a su servicio financiero de su empresa, desde este número. Ustedes no tienen en este momento quizás la capacidad de saber que este número resulta un número falso. Ustedes dicen, me está dando un número, le voy a enviar, en este caso lo que yo hice desde mi móvil, le voy a enviar el OTP. Entonces aquí se va a recibir el OTP que va a poder usar el usuario y va a poder continuar con un proceso de enrolamiento. Entonces vamos a hacer una prueba. Le voy a pedir a Fabio que me ayude a revisar este número junto con otros. Vean, vamos a regresar, es el 1951-729-3583. Ahorita vamos a ver lo de las preguntas, Jerry. Vamos a pasar muy brevemente esta parte de la demostración. Lo que vamos a ver a continuación sería la consola de lo que es nuestro servicio. Este servicio que nosotros usamos no necesariamente usa una consola, sino que es una conexión API. Lo que va Fabio a presentarles sería la interpretación de esa llamada API y lo que responde nuestro servicio. Entonces, Fabio, con gusto vamos a continuar. No te escuchamos, Fabio. Traes el mute, Fabio. Sí. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Tarek. Entonces, ¿están mirando mi pantalla? Me gustaría solamente la confirmación. Sí, sí la vemos. Perfecto. Entonces, esta es una herramienta llamada Postman. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es una consulta en vivo. Estamos con nuestra Postman conectado en la API de Telesign y vamos a hacer una query. Vamos a enviar una pregunta para nuestra API y vamos a chequear la respuesta de score para este número en específico. 1951-7293-583. Entonces, lo que hago acá es envío la requisición para nuestra API y recibimos la respuesta, ¿sí? La primera parte acá es el control de Telesign. Para esta requisición, tiene una identificación única para cada requisición que hacen. Acá es un limpeo de los números, porque às vezes envían números con caracteres especiales, pero yo voy a saltar para el final, que es mejor para ustedes identificar el valor de la información. Está acá, lo riesgo de este número. O que nosotros recibimos acá es que este número tiene un riesgo muy alto. Nuestra solución puede clasificar de 0 hasta 1000. Cuanto más alto es el score que recibimos, mayor el riesgo que está asociado a este número. Entonces, tenemos el nivel, que es un nivel mucho alto, ¿sí? La recomendación de bloqueo de este número no le permite hacer la transacción, no le permite hacer la interacción con la plataforma, ¿sí? Y nosotros tenemos una clasificación de score de 990. Además a esto, tenemos también informaciones que llamamos de reason codes o insights. Son los motivos acá apresentados como código, ¿sí? Los motivos pelo cual nosotros elegimos este número con una clasificación alta. Entonces, para este tipo de información, está disponible todas las veces que haga una llamada API a nuestra plataforma. Cada código de este tiene una descripción, ¿sí? Na API receben o código, pero eu vou acá cambiar minha pantalla, déjeme solamente fazer um stop share. Vou agora, nós temos uma ferramenta interna que é mais fácil de explicar, ¿sí? Então, o que passa? O número que estávamos fazendo prueba era com final 3583. Perfecto. Se eu prendo acá 3583, entonces
Tengo lo mismo, score 990, la recomendación de bloqueo, un risco muy alto. Sabemos que este número es un número VoIP y que es de Estados Unidos. Perfecto? Ahora, para aclarar un poco más sobre los códigos de razões pelo qual nosotros clasificamos este número como muy alto. Aqueles códigos que son los mismos que están aquí, no rato, sí, final 3583, solo para confirmar. Entonces, estos códigos acá que reciben nuestra API tienen un nombre, ¿sí? Y tiene tiene una clasificación, un mapeo. Si este código es un código que para nosotros indica un riesgo o si es un código que indica que el número es confiable, ¿sí? Y tenemos acá o significado de cada uma. Vou tomar o primeiro como exemplo, ¿sí? Es un número, very high long-term activity. ¿Cuál es el significado? Para nosotros, Telesai, es un número, es una característica mala de este número. Entonces, ¿cuál es el significado? Tiene un alto volumen de verificación, ¿sí? En los últimos 90 días, ¿o qué esto significa? Significa muy probablemente es un número que estaba haciendo lo envío de códigos solicitando una recuperación de contraseña, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en nuestra API es posible tener visibilidad de lo comportamiento de este número en los últimos 90 días. Y con los códigos que regresamos, van a saber si este código está asociado a un riesgo, si está asociado a un comportamiento normal, regular, ¿sí? Y às vezes, si mira, para este código específico acá, não classificamos como riesgo ou como um número, como uma característica de riesgo ou uma característica que é confiável, é somente como neutro. Perfeito? Então, com essas informações, ¿sí? E também com a informação de score, é possível tomar a decisão se o número é bom ou mal, e se para su plataforma, ou se para su business, para su negócio, se é permitido hacer business com ello ou se não é. ¿Sí? Gracias, Fabio. Por cuestiones de tiempo, ¿me puedes, por favor, correr el score sobre este último número, que es el mío? El que tienes ahí en la Final pantalla. 9264. Sí, si lo puedes correr del lado de Postman. Para Sí, que yo voy a hacer eso. Lo que pasa es que esta herramienta está conectada directamente en nuestra API también. ¿Sí? Exacto. Entonces, yo voy a compartir aquí mi pantalla más una vez. Bueno, mientras haces eso, Fabio, ahí tenemos dos dudas, una de Luis Antonio y otra de Javier, que ahorita las respondemos, ¿vale? Sí, ahora en unos momentos la respondemos sin falta. Perfecto. Nuevamente me habla su número, perdón. 5255 3893 9264. Perfecto. Entonces, cojo nuestra solución de score. ¿Sí? Voy a tener la arquitectura la misma, entonces si estás haciendo consulta en México, si estás haciendo consulta en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, cualquier uno, la arquitectura de nuestra API es la misma. Entonces acá tienen los Risk Insights, que son los códigos de razón que había comentado anteriormente, pero sabemos que es un número móvil, lo otro era un número VoIP, ¿sí? Estás hablando de Cuauhtémoc, México, acá no es la ciudad donde estás ahorita, pero é onde este número está registrado em la operadora. Perfeito? Temos acá o nome da operadora, não estás em blocking list e tem score de riesgo muito baixo, 98. ¿Sí? Entonces, nuestra recomendación es permita que este número haga business con ustedes y tiene un nivel como mucho bajo, ¿sí? Un nivel de riesgo mucho bajo, score 98. Perfecto, Fabio. Vamos a dejar aquí la sesión para ir, se nos acaba un poco el tiempo. Muchas gracias. Lo que les mostró Fabio básicamente fue la forma en cómo nosotros podemos ayudarles a ustedes a que cuando ingresa un nuevo usuario sus datos, cuando ustedes no lo han visto, podemos darles una visión muy
muy real y muy precisa del riesgo que pudieran correr con ese nuevo onboarding, en base a la información de cómo se comporta el número telefónico desde la perspectiva de separar usuarios genuinos o usuarios, seres humanos, como usamos los teléfonos, los números telefónicos, a las amenazas que hay de números falsos, de los números o desechables, o de los números que son reales, pero que tienen un comportamiento inusual. Entonces, vamos a terminar ya de ver un par de slides más para poder pasar a las preguntas. Entonces, retomo la sesión donde nos quedamos. Les mostramos estos números falsos. ¿Cómo se puede enfrentar un problema de este tipo? ¿Cómo se puede enfrentar el problema de tener que lidiar con números falsos que yo nunca he visto antes en mi negocio, es la primera vez que se trata de dar data, pero que lo que yo menos quiero es que me lleguen que en este caso me aborden números que no son reales o que tienen una reputación muy peligrosa. Obviamente lo que estamos haciendo aquí es el uso de datos alternativos, ¿sí? Datos alternativos digitales que estamos obteniendo de diversas fuentes. Nuestras soluciones pueden verificar tanto números telefónicos como ya también pueden verificar correos electrónicos y direcciones IP. Entonces, estamos obteniendo datos alternativos de diferentes fuentes para poder calificar el riesgo de una identidad. Estamos usando modelos de Machine Learning enfocados en riesgos digitales, ¿sí? Estamos obteniendo calificación de riesgo de una identidad haciendo asociación de toda esa información que nos llega de diferentes fuentes y no solamente asociarla, sino también poderla utilizar para saber que un número riesgoso que ya se nos presentó pudiera presentarse nuevamente en otro enrolamiento o a algún otro de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, el saber eso me permite también ayudar a otros clientes a que ese número no se presente. Es hacer un esquema, como los que les digo, de colaboración de industria. Estos esquemas de colaboración de industria cada vez más utilizados es en donde empresas fintech o empresas financieras o empresas de e-commerce se reúnen y dicen, oye, vamos a buscar compartir información de esos números, de esas identidades, de esos riesgos digitales que estamos viendo para que si nos llegan a atacar por algún otro de los frentes o alguna otra de las empresas, podamos estar en el conocimiento de que necesitamos actuar en consecuencia y bloquear, o muchas veces podrían determinar, vamos a hacer un flag, ponerle una marca a este número para que vigilarlo antes de que realice alguna actividad. Y finalmente, servicios de calificación de riesgo digital. Telesign es una de las compañías que usa todos estos elementos que les presento en la pantalla para poder llevar a ustedes un elemento muy preciso en esta parte, porque tenemos más soluciones, pero hoy venimos a presentar cómo un número telefónico nos puede dar información de riesgo que podamos usar para activar ya sea el bloqueo o permitir el acceso de ese nuevo enrolamiento. Telesign tiene esta capacidad de poderles ayudar para utilizar esa información y darles una inteligencia sobre los datos de ese número en cuestión de segundos. Y ya para terminar, les comento, bueno, Telesign tiene toda esta capacidad, tiene todas estas fuentes de información de donde obtiene toda esta inteligencia sobre los números telefónicos. Y para terminar, por favor, para poderles dar el tiempo suficiente a ustedes para contestar la pregunta, les quiero mostrar algo de lo que viene más adelante. En lo que resta del año, vamos a incluir una capacidad que nos va a ayudar a eliminar la necesidad de enviar un SMS al usuario con un OTP y que el usuario me lo responda. Silent Verification es una capacidad que hoy Telesign está trayendo a México y a Latinoamérica para poder eliminar la fricción del envío del SMS, que no lo recibió el cliente, que no le llega, que le llega 5 minutos tarde y que no se puede enrolar o no puede hacer una transacción. Hoy vamos a poder hacer una verificación mucho más rápida, tan solo con que el usuario nos dé su número telefónico. ¿Sí? Nosotros tomamos el número telefónico que el usuario nos da y vamos a través de una señal, un SDK en la aplicación de ustedes, vamos en el número telefónico, en el aparato, en el dispositivo, y existe un código que ven acá de este lado que se llama el MSISDN. Es un número de identificador que utilizan los operadores de telefonía
para asociar número telefónico y dispositivo. Entonces, si el usuario me da su número telefónico, yo obtengo ese MCIDN de ese aparato telefónico, se los envío en pareja a la compañía telefónica y le digo, por favor, dime si este número hace match con este código. Si la compañía me dice sí, el usuario pasa y ya no hay necesidad de ningún mensaje SMS con un OTP. Si me dice no, estamos ante la posibilidad de que haya un usuario falso que me está diciendo, o un usuario de malas intenciones que me está dando un número telefónico que no es el suyo, pero que no está correspondiendo al número o el aparato telefónico del que está enviando donde se está enrolando o donde está haciendo esta operación. Entonces, esto es interesante porque estamos trayendo a México y a Latinoamérica nuevas capacidades de verificación, que obviamente pondremos a su disposición a la mayor brevedad. Entonces, con esto yo les quiero agradecer el tiempo que nos han dado. Estamos al 7 minutos antes de las 7. Quisiera pasar a la sección de preguntas. Vamos a comenzar a responder las preguntas que estaban pendientes. Aquí, por favor, empiezo con la primera y ayúdame, por favor, Tarek, si hay alguna otra, de Luis Antonio López. ¿A qué se refiere con llamadas regulares? Las llamadas regulares son las que normalmente usamos los seres humanos. Son llamadas que tienen una duración. Cuando mucho tú vas a hacer llamadas que digas 3 palabras, ya voy para la casa, 4, vaya, y cuelgas, no sé. Llamadas que tienen esa duración, pero que como tú como ser humano, pues tienes llamadas que duran minutos, o duran 15 minutos cuando estás con alguna persona en algún negocio. Y en cambio los números irregulares o los números que son riesgosos hacen llamadas de milisegundos, nada más para firmarse a la red. ¿Sí? No quieren ser detectados, tienen que hacer algún tipo de llamada para seguir funcionando, por ejemplo. Entonces, más que llamadas, son actividades irregulares en el contexto del teléfono. Me parece que hay más preguntas en el chat, ¿correcto? Sí, te la leo. Aquí dice Javier, ¿cómo se pueden abordar los casos donde el usuario bueno es manipulado en línea por otra persona para acceder o hacer alguna transacción? Ingeniería social. Ingeniería social, correcto. Exacto, sí. Bueno, aquí obviamente Tarek, Fabio, si quieren también participar, Sí, con gusto. Si quieres, yo la tomo esta. Mire, adelante. Javier, ¿cómo podemos evitar esto? Pues como vimos en el ejemplo que nos mostró Roberto, aquí lo que están haciendo es VoIP, Voice over IP, es un número que no está tal cual en una SIM, pero recibe estos datos de SMS de la OTP. De cierta manera, el cliente no es necesario que tengas una ingeniería social. A lo mejor solo tiene el nombre y dirección, pero al momento de hacer este chequeo con la IP, perdóname, con el OTP, pues mete este número que está en otra ciudad o en otro, o sea, no existe, mucha gente usa este teléfono. Entonces, aparte de este score que te podemos entregar, también podemos entregar de quién es este número, a nombre de quién está registrado este teléfono. Y eso también viene con parte del score. Entonces, así podrías hacer una comparación de la información que te entrega Telesign de Score y a quién está registrado este número telefónico con el que registra el cliente en tu negocio, ya sea banco o fintech, ¿no? Así es, gracias, Tarek. Y yo lo complemento con que no hay una bala de plata, todos los que estamos en fraude lo sabemos para atacar la ingeniería social. Es más, creo que hoy en día es uno de los temas que menos han podido resolver por la naturaleza de que todo se hace en base al engaño y a la coerción para que el cliente haga alguna actividad. Lo que hoy presentamos, vamos a decirlo así, o vamos a separar, es más útil para el tema del onboarding digital, de los cambios de datos o de las transacciones. Sin embargo, lo que les mostré al final como la verificación silenciosa, que hace que el usuario tenga que dar su número telefónico y que se verifique esta clave, también puede funcionar, puede ayudar al tema de ingeniería social. Aquí, definitivamente, si el usuario participa en todo el proceso y hace el envío y hace realiza toda la transacción a nombre de alguien que se lo está ordenando,
ciertamente alguna de estas soluciones puede caber muy bien, dependiendo el esquema de cómo se realiza o de cómo funcionan los procesos de verificación en sus aplicaciones o en sus plataformas, pero algo que podemos hacer es una buena combinación. Aquí lo que mucho de lo que hacemos es la definición de flujos de verificación, en donde podemos incluir score o podemos incluir otro tipo de elemento como ahora es silent verification para poder ayudar a resolver esos casos. Lamentablemente, y lo tengo que decir, Javier, para que tú, seguramente igual que yo, tú lo sabes, a veces los ataques de ingeniería social son tan finos y tan específicos y la gente es tan confiada que obviamente pues estamos buscando nuevas formas todos los días de resolver ese problema. Ahora lo que te podemos ofrecer y que ya viene prontamente es silent verification para que si el usuario le está dando el OTP digamos, al atacante o al defraudador, le dice, sí, mire, me recibí este OTP, ya no sea necesario recibir un OTP, ya no va a poder ser válido. O sea, si no está usando el usuario genuino su número telefónico y al momento de que le dice cuál es su número telefónico, verifica los dos elementos que platicaba al final, el MCIDN y el número telefónico, y solamente le va a permitir autenticarse a ese número. No va a poder haber un pase de un OTP, no va a poder haber un pase de otro elemento para que el atacante enrole su número a nombre del usuario. Claro, si el usuario hace todo a nombre del atacante, vaya, las posibilidades son menores, ¿no? Pero sí hay formas. Podríamos ayudarte analizando el flujo y viendo si alguna de nuestras soluciones, que yo creo que sí, puede tener una aplicación adecuada. Gracias, Roberto. Buenísimo. Ahí tenemos otras dos dudas. Sí, adelante. buenísimo. Tenemos aquí una duda de Fernando. ¿Cuándo estará en funcionalidad todo este proceso? Si quieres, especifícanos un poco más. Si hablas de silent verification, lo más probable es que suceda en el último cuarto de este año, a principios del siguiente año. Todavía no está, no tenemos la fecha del launch, ¿no? Todavía no está la fecha oficial, pero en cuanto la tengamos, se las hacemos saber. Sí, Y tenemos otra de Javier. Adelante, Roberto, adelante. No, perdón, iba a responder la de Javier, sí. Cuando hablan de integrar una SDK, ¿se integra en alguna app especial? No, se integra en la app que tú estás utilizando para hacer las operaciones financieras, la app de tu empresa FinTech. ¿Y cómo se resuelve que el usuario deba otorgar los permisos? Muy buena pregunta. Al momento de que el usuario le decimos, oye, por favor, escribe tu número telefónico, le pedimos marcar un check en la parte de abajo diciendo, consiento que este número se comparta para efectos de validación. Por eso en el slide que presentaba yo y que creo que se está viendo nuevamente en la pantalla, habla en el primer paso de un consentimiento del usuario. Sí, entonces se debe otorgar, obviamente, un consentimiento para compartir su información y el tema del SDK, otorgar permisos para que el SDK funcione, sí, se requiere un permiso, más no es un permiso nada tradicional, simplemente es acceso a la información que escribe en el dispositivo, no es más allá de ello. Muy bien. Muchas gracias, equipo Telesign, a nombre de Infinite, y le damos aquí la palabra a nuestra anfitriona Luzma para que cierre este webinar. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todos el equipo de Infinite y de Telesign, a Fabio, Roberto, Tarek. Muchas gracias por compartirnos hoy esta información y acercarnos a estas soluciones que seguramente van a ser de mucha utilidad para algunos de nosotros. Los esperamos en nuestro próximo webinar. Gracias por acompañarnos el día de hoy y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Luzma. Con permiso. Gracias. Ahí están los datos de contacto también en el chat. info@infinite.mx o algún WhatsApp 81 23 21 19 19. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.